Al menos 471 personas han muerto y cientos han resultado heridas, según el último recuento ofrecido por las autoridades gazatíes, en un bombardeo al hospital árabe Al-Ali, Hospital Bautista de Gaza, en el que se encontraban centenares de personas, muchas de ellas menores. Es la agresión con más víctimas mortales desde que el pasado 7 de octubre Hamás ataqueis por sorpresa a Israel. A continuación, repasamos todo lo que se sabe hasta el momento de la masacre que se ha producido en el hospital gazatí. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? Alrededor de las 7:50 de la tarde hora local, 5:50 de la tarde GMT, una fuerte explosión sacudió el hospital Al-Ali, también conocido como el Hospital Bautista del Norte de la Franja de Gaza. Las primeras informaciones apuntaron a la presunta caída de un misil que habría impactado en el patio y aparcamiento del recinto. ¿De quién es la autoría? ¿De quién es la autoría? Hasta ahora no hay evidencias claras sobre quién lanzó el proyectil contra el hospital de Al-Ali, en un contexto en el que Hamás e Israel han intercambiado miles de ellos desde que se inició el conflicto el pasado 7 de octubre. Tanto la Autoridad Nacional Palestina, ANP, liderada por el presidente Mahmoud Abbas, como Hamás, acusan a Israel del bombardeo, mientras que el ejército israelí ha responsabilizado a la milicia palestina de la Yihad Islámica. Esta, que es el segundo mayor grupo islamista de la región después de Hamás, ha negado su autoría en una declaración enviada a la agencia Reuters. Alegan, entre otras cosas, que un cohete no tiene esa capacidad de destrucción. En una entrevista en la noche en 24 horas de RTVE, el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha asegurado que el hospital fue advertido horas antes del ataque de que iba a ser bombardeado y pidieron que fuera desalojado. Vista satélite del hospital Al-Ali, situado en el centro de la ciudad de Gaza, antes de la explosión. Google Earth, New York Times. Google Earth, New York Times. Así, el ejército israelí atribuye claramente a la organización palestina Yihad Islámica la autoría del ataque. Según la información de los servicios de inteligencia, basada en varias fuentes que hemos obtenido, la Yihad Islámica es responsable del ataque fallido con cohetes contra el hospital, ha declarado en un comunicado. Un hospital es un edificio muy sensible y no es un objetivo de las fuerzas de defensa israelíes, justificaba en otro comunicado. El ejército israelí mantiene que sus servicios observaron el lanzamiento de unos 10 cohetes de Yihad Islámica desde un cementerio cercano al complejo hospitalario y que, uno de ellos, como es frecuente, perdió trayectoria y se precipitó sobre el lugar. Para justificarlo, ha adjuntado imágenes del aparcamiento del hospital y de cráteres de ataques israelíes previos. No hay signos visibles de cráteres o daños significativos a los edificios, ha recalcado. Asimismo, ha publicado en redes sociales un corte de audio que supuestamente recoge una conversación entre operativos de Hamás sobre el suceso en el que abordan el incidente y afirman que el proyectil fue lanzado por Yihad Islámica desde un cementerio situado detrás del hospital. ¿Cuántas víctimas se han producido? ¿Cuántas víctimas se han producido? En este punto también hay disparidad sobre las cifras. El Ministerio de Salud de Gaza reportó en un primer momento que había más de 500 muertos, aunque en el último recuento hecho público este miércoles habla de 471 fallecidos. Imagen de las instalaciones después del bombardeo. F.E.P.A.M. Saber. F.E.P.A.M. Saber. Por su parte, Israel niega que la masacre haya tenido lugar y asegura que el edificio no está destruido, que no ha sufrido daños graves y que únicamente hubo una explosión de menor envergadura en el aparcamiento adyacente, causada por un cohete fallido del grupo gazatí Yihad Islámica. La explosión en el hospital Al-Ali se debe a un cohete de Yihad Islámica, cuyo lanzamiento falló. Están inflando las cifras de víctimas. No hubo un impacto directo en el hospital, ha afirmado en una rueda de prensa el portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, Daniel Hagari. ¿Por qué había tanta gente en el hospital? ¿Por qué había tanta gente en el hospital? En el centro sanitario, una institución financiada por la Iglesia Anglicana de Estados Unidos, había centenares de personas que se refugiaban de los bombardeos tras huir de sus casas, algo que se ha repetido en la mayor parte de hospitales de la Franja de Gaza. En el complejo sanitario atacado había centenares de pacientes, médicos, sanitarios y personal de rescate. Además, junto a ellos se encontraban aproximadamente 1,000 personas que se habían refugiado en las instalaciones, ya que creían que se trataba de un lugar relativamente seguro que sería respetado por el fuego de la aviación israelí. Hasta no hace muchos días había allí unos 6,000 desplazados, pero el hospital fue alcanzado el pasado sábado por un primer ataque aéreo israelí que dejó 4 heridos. Este hecho hizo que unas 5,000 personas abandonasen el lugar. ¿Cuáles han sido las reacciones al ataque? ¿Cuáles han sido las reacciones al ataque?
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, ha declarado 3 días de luto tras el ataque aéreo. Lo que está ocurriendo es un genocidio. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a intervenir de inmediato para detener esta masacre. El silencio ya no es aceptable, ha asegurado un comunicado de la Organización para la Liberación de Palestina. Abbas tenía previsto reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Jordania, pero debido al ataque ha decidido cancelar su presencia en el encuentro. Precisamente, Biden ha llegado este miércoles a Tel Aviv en plena guerra entre Israel y Hamás. Allí ha condenado el ataque al complejo hospitalario, pero ha avalado la versión israelí de que fue causado por un error de un cohete palestino. Concretamente, el mandatario norteamericano ha dicho que todo indica que el responsable fue el otro bando. El presidente de Estados Unidos ha mantenido que fueron datos del Departamento de Defensa de su país lo que le convenció de que las fuerzas israelíes no estuvieron detrás de la explosión. En respuesta a una pregunta de los periodistas sobre qué le hacía estar seguro de que Israel no estuvo implicado, el mandatario estadounidense hizo referencia al Pentágono. Los datos que me mostraron de mi Departamento de Defensa, dijo sin aportar más detalles. Desde el vecino Líbano, el grupo Hezbollah ha convocado para este miércoles un día de ira, en condena de la masacre, de la que acusa al ejército israelí. A su vez, los responsables comunitarios de la Unión Europea han expresado una condena unánime al ataque. Hay que distinguir a Hamás del pueblo palestino, ha valorado el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha expresado en su cuenta oficial de X, antes Twitter: "Estoy horrorizado por la muerte de cientos de civiles palestinos en un ataque que condeno enérgicamente. Mi corazón está con las familias de las víctimas. Los hospitales y el personal médico están protegidos por el derecho internacional humanitario". La Organización Mundial de la Salud, dependiente de la ONU, ha condenado con contundencia el ataque al hospital en Gaza, señalando que si bien sobre este centro médico pesaba una orden de evacuación del ejército israelí, la misma no se llevó a cabo dada la inseguridad actual, el estado crítico de muchos pacientes y la falta de ambulancias, personal, camas en el sistema sanitario y refugios alternativos para los desplazados. Numerosos mandatarios y representantes internacionales también han condenado la masacre. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha asegurado en su cuenta oficial de X: "Condenamos el ataque al hospital Al-Ahli en Gaza, que deja cientos de víctimas. Nuestros pensamientos están con ellas. Los hospitales no pueden ser nunca un objetivo. Hay que proteger a la población civil palestina y garantizar la entrada de la ayuda humanitaria en Gaza". La reacción que más se ha hecho esperar ha sido la de China, que celebra en Pekín el 3 Foro de las Nuevas Rutas de la Seda, al que asiste entre otros líderes el presidente ruso, Vladimir Putin. Pekín ha mostrado su conmoción y dura condena por el ataque sin señalar responsables. "Lloramos a las víctimas y extendemos nuestro apoyo y compasión a los heridos. China llama a un inmediato alto el fuego y al cese de las hostilidades", ha manifestado la oficina de portavoces del Ministerio de Exteriores en un comunicado. Por su parte, Rusia ha pedido que se celebre una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el tema. El presidente Vladimir Putin ha calificado el ataque como una terrible catástrofe que demuestra que el conflicto debe terminar. Finalmente, Narendra Modi, dirigente de la India que condenó el ataque terrorista de Hamás en Israel el 7 de octubre, mientras reiteró su posición tradicional de defender la independencia de Palestina, ha lanzado un mensaje neutral en el que lamenta la trágica pérdida de vidas en el hospital de Gaza.